Hola nadadores, he visto en los comentarios de mis vídeos de YouTube que muchos de vosotros todavía tenéis dudas de cómo la cadera es el principal motor en la propulsión. ¿Cómo es posible que la cadera nos haga nadar más rápido? ¿Cómo es que la cadera, al no tener unas palas evidentes como los brazos o la mano, nos proyecte hacia adelante y aumente nuestra velocidad de nado? Así que he preparado este formato de vídeo un poco más informal, como si estuviera explicando para uno de mis alumnos en un entreno personalizado. Así que quédate conmigo hasta el final, que este vídeo estará muy rico en información. Yo soy Rafa Soriano y esto es Natación Eficiente. Lo primero que tenéis que saber es que todo está conectado. Todo funciona como un único movimiento integrado. Es igual que caminar. Cuando hacemos un paso, todo el cuerpo actúa de una misma manera para ejecutar la acción o el movimiento que estamos proponiendo. Así que, para que todo funcione, el brazo de entrada, la mano de entrada y el brazo que está delante, que va a agarrar, necesitan actuar en conjunto. ¿Por qué? Cuando anclamos el brazo de agarre y transferimos el peso con el otro brazo, quien proyecta el cuerpo es la cadera. Y ahora os voy a demostrar de la mejor manera posible. Para conectar todo, el brazo tiene que pasar hacia adelante hasta que se estire. El brazo tiene que estirar el dorsal. No podemos hacer un recobro donde la entrada esté desconectada. No es simplemente entrar aquí, sino que tengo que llegar hasta donde mi codo ya no pueda más para que todo el peso se transfiera hacia adelante y podamos conectar el dorsal. Aquí estaríamos con toda la musculatura de brazos conectada con nuestra cadera. Y en este momento, cuando entramos y proyectamos nuestro cuerpo, todo el cuerpo funciona como una unidad que avanza hacia adelante. Así que en este mismo momento, el brazo que agarra también ejecuta una acción parecida donde la cadera está conectada a él. Al tener este brazo bien estirado, lo que hacemos aquí es anclarnos en el agua mientras estamos proyectando el brazo o el cuerpo con la entrada, y todo funciona como una cadena que se completa. Ahora os ilustraré un poco con unas gomas que he preparado. La pondré aquí en mi cadera, está anclada a mi cadera y esto funciona más o menos así. Tengo un vídeo que explica algo parecido de otra manera, pero es lo mismo. Así vais a entender un poquito mejor. Cuando hago una entrada, cuando mi brazo, cuando mi recobro no es bueno, un recobro donde bloqueamos aquí el brazo y solo movemos el antebrazo y hacemos esta entrada aquí, no hay una conexión en el brazo de entrada. Esta musculatura de aquí no está conectada a la cadera, al cuerpo. Pero cuando yo consigo llevar mi codo bien aquí adelante, consigo activar, mantener esta tensión en la cadera. Aquí ahora hay una tensión muscular aquí, una conexión muscular, que cuando yo entro en el agua, la cadera se mueve conmigo. Cuando yo entro aquí, la musculatura, el propio brazo está haciendo que mi cadera rote y me proyecte con todo el peso hacia adelante. Es el efecto como el efecto de un patinador. Ahora, seguir el concepto conmigo. Una vez entramos y estiramos todo, lo mismo estará ocurriendo al otro lado, porque cuando estamos entrando, también estamos agarrando. Y ahí está la clave, porque si este brazo entra y se estira bien y se mantiene estirado, estamos conectados todavía. Entonces estaríamos entrando, por ejemplo, con este brazo, de la misma manera, conectados, pero ahora estamos viendo la goma en el brazo que agarra, y aquí, cuando entro, la cadera, la rotación es quien inicia el movimiento para mí. La cadera está facilitando a que yo pueda agarrar. Cuando tú te agarras en algún sitio, si cogemos de una barandilla, por ejemplo, podemos proyectar nuestro cuerpo con mucha más potencia que si lo hacemos libre. En tierra es muy fácil hacerlo. En tierra, por ejemplo, un bateador conecta todo el movimiento. Espera que quito esto. Un bateador, por ejemplo, antes de batear, cuando le lanzan la pelota, un bateador de béisbol, él comprime el movimiento, se enrolla hacia atrás
almacenando la energía en la cadera mientras busca apoyo en suelo para poder luego aplicar el giro con la cadera y solo al final golpear la pelota y proyectar toda la energía. Aunque el movimiento del brazo sea lo más evidente, todo el movimiento principal ha salido de la cadera. Lo mismo ocurre cuando estamos nadando, pero como estamos en un medio líquido, todo parece mucho más complicado. Nos cuesta mucho sentir este anclado. Por eso es muy importante entender que la mano es la parte del brazo que más sensibilidad tenemos. Es donde buscamos agarre todo el tiempo, porque es donde más sentimos. Pero un agarre bien hecho está realizado con todo el brazo. Tenemos mucha más superficie de apoyo en antebrazo y en el brazo que en la propia mano. Entonces, cuando estamos agarrando, lo que buscamos realmente no es el empuje con la mano, es un empuje con todo el brazo, es un apoyo con todo el brazo, un anclado. Necesitamos sentir que la mano ancla, el antebrazo ancla y el brazo también. Y aquí en este momento, cuando estoy proyectando todo, lo que estoy haciendo con el otro lado es con el brazo que agarra, es simplemente buscar apoyo para que esta conexión y esta proyección desde la cadera me propulse y me lance hacia adelante. Así que yo cuando trabajo con mis alumnos en los entrenamientos, les hago percibir que la rotación es lo más importante para que lo valoren y que aprendan cómo funciona. Lo que hago es inhibirles la rotación con un material. No sé si habéis visto alguna vez, este es un cinturón con unas aletas laterales. Es bastante sencillo, se pone en la cintura y te hacen una limitación en la rotación. También te limitan la salida de la mano al final del agarre por encima del cuerpo. César Cielo, campeón olímpico, es un gran entusiasta de este tipo de material. Estas aletas laterales no frenan frontalmente. Podéis ver que son hidrodinámicas frontalmente, pero los nadadores cuando la utilizan se sienten con una inhibición de rotación, le limita la rotación. Nos ayuda con dos cosas. Uno, fortalecer los músculos centrales y lumbares de todo el cinturón pélvico, porque tenemos que hacer un poco de esfuerzo para poder rotar el cuerpo. Pero aquí percibimos una cosa muy importante. Nadadores que van rápidos, cuando ponen este cinturón, empiezan a nadar mucho más lentos. El cinturón les reduce la velocidad. Si eres un nadador que hace 15, 16 brazadas por largo, cuando pones el cinturón te suben a 22 brazadas. ¿Qué ocurre aquí? No puedes deslizar, no puedes nadar rápido porque tienes una limitación en la rotación. Es una manera muy buena de demostrar que una pequeña aletita lateral te inhibe la velocidad, el avance, el desliz. La ayuda de este material funciona básicamente haciendo un contraste para decir que la rotación es lo más importante para conseguir tanto velocidad como desliz. Así que una vez quitamos las aletas laterales, la cadera, como todo el tiempo tenía que hacer este esfuerzo para poder rotar, al quitarlo sentimos el cuerpo libre y la rotación del cuerpo después de utilizarla es mucho más evidente, podemos percibirla mejor. Así que conseguimos generar más velocidad. Es un material de contraste. Es más que nada para saber y para poder hacer que el alumno o el nadador valore la rotación. Así que tenemos que buscar rotación con todo. Una rotación con el brazo que entra nos ayuda a rotar y para eso necesita estar conectado con el movimiento. Tenemos que hacer un buen recobro. Tenemos que tener un buen apoyo aquí y un apoyo que nos busca ¿qué? Buscamos rotación también con el agarre. El agarre no es empujar agua atrás, no es empujar para abajo, no es hacer una S, simplemente es anclar el brazo y mientras proyecto y roto mi cadera, este brazo estaría en un apoyo con la dirección opuesta al avance. Y aquí al final sí completamos un poco utilizando los tríceps, empujando un poquito aquí al final para poder luego volver y enlazar una nueva brazada. Así que si queréis nadar más rápido, la cadera es el principal motor, es que marca el ritmo.
Si quieres moverte más rápido y tener un ritmo de nado más rápido, la cadera es quien tiene que moverse más rápido. No los brazos van por delante de la cadera. La cadera manda en el movimiento que realizamos. El agarre, buscamos apoyo. La entrada, buscamos una extensión, una entrada conectada de entrada y salida del brazo, todo como si fuera un único movimiento integrado. Esas son maneras de poder hacer que el nadador sienta lo que hay que hacer. Espero haber podido aclarar un poco cómo funciona esta propulsión desde la cadera. Es un tema un poco delicado, complicado, porque no solo depende del movimiento que hagamos, de la posición que adoptemos, sino que también de la sensación que tenemos al agarrar. No podemos movernos más rápido de lo que el cuerpo esté avanzando. Es un tema como más sensible. Hablaremos mucho más de esto con más detalles en un próximo tutorial que ya lo estoy preparando. Hablaremos de los sensores de Swimbara, veremos resultados de los sensores, cómo funcionan, cómo captan todo el movimiento que estamos realizando, calculan la fuerza aplicada, si hacemos fuerza para abajo, para los lados. Descubriremos que las brazadas en forma de S son muy ineficaces, no funcionan. Veremos también que el agarre con un apoyo, con el codo alto, cómo funciona centímetro a centímetro, cada paso, cada movimiento que tenemos que hacer. Así que verifica tu suscripción, mira si tienes la campanita activada para que cuando yo suba este vídeo recibas la notificación y lo puedas ver al momento. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo y en los comentarios. Así que yo no descansaré hasta que tú seas un nadador eficiente.